Si sigues esperando el momento perfecto, ya perdiste. No porque seas incapaz, sino porque alguien más ya empezó mientras tú dudabas. Ahora mismo, alguien con menos talento que tú está avanzando y te está ganando. No fue falta de tiempo, no fue mala suerte, fue falta de acción. El mundo no castiga a los débiles, simplemente los ignora. Este video no es motivación, es una advertencia, porque cada día que postergas, alguien ocupa el lugar que tú querías. Aquí solo hay dos opciones: haces el trabajo o aceptas perder. Si este mensaje te incomoda, quédate. Es exactamente para ti. Vamos a empezar. Hay una verdad que no suele decirse en voz alta, pero que cambia por completo la forma en que ves tu vida cuando la entiendes. En este momento, no estás compitiendo contra nadie más que contra la versión de ti que sigue esperando. Mientras muchos se distraen, buscan entretenimiento constante o posponen decisiones importantes, tú tienes una oportunidad silenciosa frente a ti. No es una oportunidad cómoda, ni inmediata, ni visible. Es la oportunidad de tomar control. El problema es que la mayoría confunde movimiento con progreso. Creen que estar ocupados es avanzar. Creen que pensar mucho equivale a hacer algo. Pero el progreso real empieza cuando dejas de justificarte y comienzas a actuar incluso cuando no tienes ganas. Especialmente cuando no tienes ganas. El tiempo avanza sin pedir permiso. No se detiene porque estés cansado, confundido o desmotivado. Hace poco estabas pensando en lo que querías cambiar, en cómo este año iba a ser distinto. Tal vez hiciste promesas, tal vez tenías planes claros, y sin darte cuenta, el calendario avanzó. No porque seas débil, sino porque la vida no espera a nadie. Y aquí aparece una decisión que todos enfrentamos tarde o temprano. Puedes seguir esperando el momento perfecto, ese día en el que todo encaje, o puedes aceptar que el momento ideal casi nunca llega. Lo que llega es el ahora, con sus imperfecciones, con sus limitaciones, con sus excusas listas para ser usadas. ¿Y es justo ahí donde se define el rumbo? Muchas personas creen que cuando llegue cierta fecha, cuando tengan más tiempo, más energía o más claridad, entonces sí van a empezar. Pero la realidad es que la claridad aparece después de la acción, no antes. Nadie se siente completamente preparado antes de empezar algo importante. La preparación es un resultado, no un requisito. Cuando eliges comenzar hoy, incluso de forma imperfecta, ocurre algo poderoso. Recuperas autoridad sobre ti mismo. Dejas de ser alguien que reacciona y te conviertes en alguien que decide. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia toda la trayectoria. Hay una idea muy extendida de que la comodidad es el gran enemigo, y en parte lo es. Pero la verdadera trampa suele ser mental. Es esa voz interna que te dice que no vale la pena esforzarte más, que ya es suficiente, que no hay mucho más que hacer. Esa voz no grita, susurra. Y por eso es peligrosa. Cuando alguien deja de creer que puede crecer, empieza a adaptarse a una versión reducida de su vida. Se acostumbra a lo que hay. Y con el tiempo, esa adaptación se siente normal, incluso segura. Pero que algo sea familiar no significa que sea correcto. Solo cuando empiezas a creer que puedes aspirar a más, comienzas a notar las barreras que te rodean. Y sentirte limitado no es una señal de fracaso, es una señal de conciencia. Significa que ahora ves con claridad dónde estás y hacia dónde podrías ir. Si nunca crees que puedes llegar más lejos, cualquier pequeño avance te parecerá suficiente. Pero cuando sabes que eres capaz de más, ese mismo avance se convierte solo en el primer paso. En algún punto, todos enfrentamos dificultades.
Y cuando algo no sale bien, es fácil buscar razones externas. El contexto, las circunstancias, otras personas, el momento. Y aunque muchas veces esos factores influyen, siempre hay una parte que sí está en tus manos. Y esa parte es la única sobre la que realmente vale la pena concentrarse. Asumir responsabilidad no es castigarte, es devolverte el control. Porque cuando todo es culpa de algo externo, no hay nada que puedas cambiar. Pero cuando reconoces tu parte, incluso pequeña, recuperas la capacidad de actuar. Vivimos en un mundo competitivo, aunque no siempre queramos admitirlo. Hay personas que avanzan con constancia, que se levantan incluso cuando están cansadas, que siguen adelante cuando otros se detienen. No porque no sientan dudas, sino porque decidieron no dejar que esas dudas los paralicen. El esfuerzo sostenido no es popular porque no es inmediato, no genera aplausos rápidos, pero es lo que construye resultados reales. Todo lo que vale la pena requiere tiempo, repetición y paciencia, y por eso tan pocos están dispuestos a hacerlo. Cada acción cuenta, cada hábito suma o resta. No existen decisiones neutrales, incluso no decidir es una forma de decidir. La diferencia es que cuando no eliges conscientemente, alguien más o algo más elige por ti. Las cosas valiosas no están a simple vista. Si lo estuvieran, cualquiera las tomaría. El valor suele estar protegido por la dificultad, por el esfuerzo que pocos están dispuestos a hacer, por la constancia que la mayoría abandona demasiado pronto. Por eso, quejarse del esfuerzo no tiene sentido. El esfuerzo es el filtro. Es lo que mantiene viva la oportunidad para quienes están dispuestos a atravesarlo. Sin dificultad, no habría nada que alcanzar. Se habla mucho de trabajar de forma inteligente, y es una idea válida. Pero trabajar de forma inteligente, sin haber trabajado duro primero, suele ser solo una excusa elegante para evitar el compromiso real. La habilidad se desarrolla después de la práctica constante. La claridad aparece después de la repetición. Nadie descubre de lo que es capaz sin pasar primero por la incomodidad. Nadie llega a dominar algo sin haberse sentido torpe al inicio. Esa incomodidad no es una señal de que debas detenerte. Es una señal de que estás aprendiendo. El tiempo es el recurso más importante que tienes. No se puede guardar, no se puede recuperar. Todo lo que construyas en tu vida estará directamente relacionado con cómo lo uses. Puedes transformarlo en aprendizaje, en progreso, en estabilidad. O puedes dejar que se diluya en distracciones que no dejan nada a cambio. No siempre vas a tener energía. No siempre vas a sentir motivación. Y eso está bien. La constancia no depende del estado de ánimo. Depende de la decisión de hacer lo que toca hacer incluso cuando no es cómodo. Las personas que avanzan no son las más inspiradas, son las más consistentes. Entienden que el progreso no es un evento, es un proceso, y que ese proceso se construye día a día, incluso cuando nadie está mirando. La confianza real no nace de las palabras, nace de la coherencia, de saber que cumples lo que prometes, incluso cuando no hay reconocimiento, de hacer lo correcto aunque sería más fácil no hacerlo. El mundo devuelve lo que recibe, aunque no siempre de inmediato. El esfuerzo constante deja huella. Puede que no la veas hoy, pero se acumula. Y un día, esa acumulación se nota. Desear algo no es suficiente. Merecerlo implica trabajar por ello, incluso cuando no es cómodo, incluso cuando no hay garantías. Porque lo valioso no se entrega, se construye. Nada que realmente importe llega rápido ni fácil. Y eso es una ventaja, porque el proceso te fortalece, te prepara, te enseña a sostener lo que estás construyendo cuando finalmente llegue. Este es solo el comienzo. Y lo importante no es hacerlo perfecto,
es hacerlo. A medida que avanzas, empiezas a notar algo importante. No todo progreso se siente bien. De hecho, muchas veces, el avance real viene acompañado de incomodidad, de dudas, incluso de frustración. Y esto no es una falla del proceso, es parte esencial de él. La idea de que crecer debería sentirse siempre motivador es una ilusión. Crecer exige adaptación, y adaptarse rara vez es cómodo. En algún punto vas a preguntarte si vale la pena, no porque no seas capaz, sino porque el camino no ofrece recompensas inmediatas. Y ahí es donde la mayoría se detiene. No porque no puedan continuar, sino porque esperaban que fuera distinto. Esperaban sentirse mejor antes de sentirse más fuertes. Pero la fortaleza no aparece antes del esfuerzo, aparece después. Existe una gran diferencia entre estar cansado y estar derrotado. El cansancio es una señal de que estás usando energía. La derrota aparece cuando decides dejar de usarla. Muchas personas confunden una cosa con la otra y abandonan justo cuando el proceso empezaba a moldearlos. La disciplina no es rigidez. No es castigarte ni exigirte más de lo que puedes dar. La disciplina es simplemente decidir de antemano qué tipo de persona quieres ser y actuar en consecuencia, incluso cuando tu estado de ánimo no acompaña. Cuando tomas una decisión clara sobre quién quieres llegar a ser, muchas dudas desaparecen. No porque ya no existan obstáculos, sino porque ya no negocias con ellos. Sabes lo que toca hacer y lo haces. Una de las mayores trampas del crecimiento personal es creer que necesitas sentirte listo para avanzar. Pero la realidad es que la mayoría de las personas que hoy admiras no se sentían listas cuando empezaron. Avanzaron con miedo, con inseguridad, con incertidumbre. Lo que los diferenció no fue la ausencia de duda, sino la decisión de no detenerse por ella. La confianza no llega antes de la acción, llega después de repetirla. Cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, aunque sea incómodo, tu mente registra una pequeña victoria. Y esas victorias, acumuladas, construyen una identidad más sólida. El progreso no siempre es visible desde dentro. Muchas veces solo se nota con el tiempo. Por eso es tan fácil abandonar. Porque el esfuerzo de hoy no siempre muestra resultados inmediatos. Pero eso no significa que no esté funcionando. Todo proceso real es acumulativo. Cada día que cumples con lo que te propusiste, incluso de forma imperfecta, estás sumando algo. Puede que hoy no lo notes, pero dentro de semanas o meses, la diferencia será clara. Vivimos en una cultura que celebra el resultado, pero ignora el proceso. Vemos el logro final, pero no las horas silenciosas que lo hicieron posible. Y cuando intentamos replicar el resultado sin respetar el proceso, nos frustramos. No hay atajos duraderos. Cualquier cosa que valga la pena exige constancia. Exige presentarte incluso cuando no hay motivación. Exige repetir acciones simples durante más tiempo del que te gustaría. Y aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría de las personas no fracasa porque no puedan, sino porque se rinde demasiado pronto. Se detienen justo antes de que el esfuerzo empiece a dar frutos. Se cansan antes de volverse competentes. La competencia no siempre viene de otros. Muchas veces viene de tu propia resistencia al cambio, de ese deseo interno de volver a lo conocido, a lo cómodo, incluso cuando sabes que no te lleva a donde quieres ir. Cambiar implica soltar versiones antiguas de ti mismo, y eso puede doler. No porque fueran malas, sino porque eran familiares. Pero crecer siempre implica dejar algo atrás. La responsabilidad personal juega un papel clave aquí, no como una carga, sino como una fuente de poder. Cuando aceptas que tu vida es, en gran parte,
el resultado de tus decisiones repetidas. También aceptas que puedes cambiarla a través de nuevas decisiones. No necesitas controlar todo. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas controlar lo que está en tus manos hoy. El siguiente paso, la siguiente acción, el siguiente compromiso contigo mismo. El tiempo va a pasar de cualquier manera. La diferencia está en si lo usas conscientemente o si lo dejas escapar. Cada día que postergas es un día que no vuelve. Y no desde el miedo, sino desde la claridad. Tu tiempo es limitado y eso le da valor. No todos los días serán productivos al mismo nivel y eso está bien. La consistencia no significa perfección, significa volver a intentarlo una y otra vez. Significa no abandonar el proceso por un mal día. Las personas más constantes no son las más exigentes consigo mismas en cada momento. Son las que saben volver al camino sin castigarse por desviarse. Entienden que el progreso es irregular, pero acumulativo. Hay una diferencia importante entre descansar y rendirse. Descansar es estratégico. Te permite recuperar energía para continuar. Rendirse es abandonar la dirección. Saber distinguir entre ambos es una habilidad que se aprende con el tiempo. El enfoque también es una forma de respeto. Cuando eliges concentrarte en lo que importa, estás diciendo que tu tiempo y tu energía tienen valor. Cada distracción innecesaria es una pequeña renuncia a ese valor. No se trata de eliminar toda distracción, sino de no vivir permanentemente en ellas. De saber cuándo es momento de desconectar y cuándo es momento de comprometerte. La claridad nace de esa elección consciente. La comparación constante con otros puede ser una trampa. No porque no puedas aprender de los demás, sino porque cada proceso tiene su propio ritmo. Compararte sin contexto suele generar frustración o complacencia, y ambas son enemigas del crecimiento. La única comparación útil es contigo mismo. ¿Estás avanzando respecto a ayer? ¿Estás siendo un poco más consistente? ¿Estás tomando decisiones más alineadas con lo que quieres construir? El respeto, tanto propio como externo, se construye a partir de la coherencia. Cuando tus acciones reflejan tus palabras, tu confianza aumenta. No necesitas demostrar nada. Simplemente sigues adelante. La vida no premia la intención, premia la acción sostenida. No basta con querer cambiar. El cambio ocurre cuando actúas de forma distinta de manera repetida. Y aquí hay algo importante. No todo esfuerzo será reconocido, no todo sacrificio será visible, pero eso no lo hace inútil. El verdadero crecimiento ocurre cuando haces lo correcto, incluso cuando nadie está observando. Ese tipo de integridad fortalece tu carácter, te vuelve más estable, más confiable, más sólido. Y esa solidez se refleja en todas las áreas de tu vida. El progreso no siempre es lineal. Habrá avances y retrocesos. Habrá momentos de claridad y momentos de duda. Lo importante no es evitar esas fluctuaciones, sino no permitir que te saquen del camino. Cada vez que eliges continuar, incluso con dudas, estás reforzando una identidad de alguien que no se rinde fácilmente. Y esa identidad, con el tiempo, se vuelve tu mayor ventaja. No estás aquí para hacerlo todo perfecto. Estás aquí para hacerlo con intención, para aprender, ajustar y seguir adelante. El crecimiento no exige perfección, exige compromiso. Este proceso no es rápido, no es espectacular, pero es real. Y si continúas, si te mantienes presente, si decides avanzar, incluso cuando no es cómodo, empezarás a notar algo. Lo que antes parecía difícil se vuelve manejable. Y lo que parecía imposible empieza a sentirse alcanzable. Y eso es señal de que estás avanzando. No porque todo sea fácil, sino porque tú te estás volviendo más fuerte.
Con el tiempo empiezas a notar un cambio sutil pero profundo. Ya no reaccionas igual ante las dificultades. Lo que antes te frustraba, ahora lo analizas. Lo que antes te detenía, ahora lo usas como información. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque tú has cambiado la forma de enfrentarlos. La madurez personal no consiste en evitar los desafíos, sino en aprender a responder con claridad. Cuando dejas de tomarte cada obstáculo como algo personal, empiezas a verlos como parte natural del proceso, y eso reduce el desgaste emocional. Te vuelves más estable. Hay una gran diferencia entre intensidad momentánea y compromiso sostenido. La intensidad puede impulsarte unos días. El compromiso es lo que te mantiene cuando esa intensidad desaparece. Muchas personas confunden ambas y se frustran cuando la motivación inicial se va. Pero la motivación no fue diseñada para durar. La disciplina, sí. En este punto, empiezas a comprender que no necesitas sentirte inspirado para cumplir. Necesitas sentirte responsable de tu tiempo, de tu energía, de tus decisiones. Esa responsabilidad no es pesada cuando la asumes conscientemente. Al contrario, te libera. Empiezas a elegir mejor en qué enfocas tu atención. Ya no te dispersas tanto, no porque seas perfecto, sino porque reconoces el costo de la distracción. Cada vez que eliges algo irrelevante, estás posponiendo algo importante. Y ahora lo sabes. El enfoque es una habilidad que se entrena. No aparece por arte de magia, se construye reduciendo el ruido, estableciendo prioridades claras y aceptando que no puedes hacerlo todo al mismo tiempo. Cuando intentas abarcar demasiado, terminas avanzando poco. Aprendes a decir no. No a lo que no suma. No a lo que te aleja de lo que quieres construir. Y cada no que das con claridad es un sí a tu crecimiento. No desde la rigidez, sino desde el respeto a tu propio camino. A medida que te vuelves más constante, también te vuelves más consciente de tus límites reales. No los límites imaginarios que te imponía el miedo, sino los límites físicos, mentales y emocionales que necesitan ser gestionados. Y gestionarlos bien te permite avanzar sin quemarte. Descubres que descansar a tiempo es parte del progreso, no como evasión, sino como estrategia. El descanso bien usado te permite volver con más claridad y energía. El descanso mal usado se convierte en una excusa para no continuar. La diferencia está en la intención. También empiezas a notar cómo cambia tu diálogo interno. La forma en que te hablas influye directamente en cómo actúas. Cuando te hablas con respeto y firmeza, tu comportamiento se alinea. No necesitas insultarte para exigirte, necesitas claridad. El respeto propio se construye cuando haces lo que dijiste que harías, incluso en pequeñas cosas, especialmente en las pequeñas cosas, porque son esas las que entrenan tu carácter. Nadie se vuelve confiable fallándose a sí mismo todos los días. En este punto del proceso, el progreso empieza a ser visible. Tal vez no para todos, pero para ti sí. Empiezas a notar mayor estabilidad, más confianza, más control. No porque todo sea fácil, sino porque ahora sabes cómo moverte incluso cuando no lo es. Empiezas a entender que el éxito no es un evento, es una consecuencia. No ocurre de repente, se acumula. Es el resultado de cientos de decisiones alineadas en la misma dirección. Y esa acumulación, con el tiempo, se vuelve imposible de ignorar. La comparación con otros pierde fuerza. No porque no existan personas más avanzadas, sino porque ahora estás enfocado en tu propio proceso. Sabes que mirar constantemente hacia afuera solo roba energía. Aprendes a observar sin distraerte. Cada persona tiene un ritmo distinto.
Forzarte a avanzar al ritmo de otros suele terminar en frustración. Avanzar a tu ritmo con constancia termina generando resultados más sólidos. El progreso sostenible no es apresurado, es continuo. También empiezas a valorar la simplicidad. Te das cuenta de que muchas cosas no necesitan ser complicadas, que avanzar no siempre requiere grandes cambios, sino pequeñas mejoras constantes. Hacer un poco mejor lo básico, repetidamente, transforma resultados. El cuerpo y la mente trabajan juntos. Cuando cuidas tu energía física, tu claridad mental mejora. No necesitas un rendimiento perfecto, pero sí una base sólida. Dormir mejor, moverte, alimentarte con intención, todo suma. La fortaleza no siempre se nota por fuera. Muchas veces se manifiesta en decisiones silenciosas. Elegir no rendirte, elegir continuar, elegir cumplir incluso cuando nadie lo exige. Esa fortaleza es la que sostiene el progreso a largo plazo. Empiezas a entender que la vida no se trata de eliminar el esfuerzo, sino de dirigirlo mejor, de invertir energía en lo que realmente importa. Cuando haces eso, incluso el cansancio se siente distinto. Tiene sentido. La incertidumbre no desaparece, pero ahora sabes convivir con ella. Ya no necesitas tener todo resuelto para avanzar. Aceptas que parte del camino se aclara mientras caminas. Esa aceptación reduce la ansiedad y te permite moverte con más libertad. Cada vez confías más en tu capacidad de adaptación. Sabes que aunque algo no salga como esperabas, puedes ajustar. Y esa confianza te vuelve más audaz. No imprudente, sino decidido. La constancia empieza a convertirse en identidad. Ya no es algo que haces, es algo que eres. Y cuando una conducta se vuelve identidad, sostenerla requiere menos esfuerzo consciente. Se vuelve natural. Empiezas a rodearte de mejores influencias. No necesariamente más personas, sino mejores estímulos. Cuidas lo que consumes, lo que escuchas, lo que permites entrar en tu mente. Porque ahora entiendes que todo influye. El respeto externo comienza a aparecer como consecuencia, no como objetivo. Las personas notan la coherencia, la calma, la dirección. No necesitas explicarte demasiado. Tu forma de actuar habla por ti. En este punto, el crecimiento deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que practicas. Ya no buscas resultados rápidos, buscas solidez. Y esa solidez te permite avanzar con más tranquilidad. La paciencia se vuelve una aliada, no como pasividad, sino como comprensión del proceso. Sabes que lo que estás construyendo requiere tiempo y estás dispuesto a dárselo. Empiezas a disfrutar el camino de una forma distinta, no porque sea fácil, sino porque ahora tiene sentido. Cada paso, cada ajuste, cada esfuerzo encaja dentro de una dirección clara. Y cuando miras atrás, notas el contraste. No porque seas otra persona completamente distinta, sino porque has desarrollado más recursos internos, más claridad, más estabilidad. Este es un punto clave del proceso. Aquí es donde muchos abandonan porque ya no hay novedad, pero tú sigues. Porque ahora entiendes que la constancia, cuando se sostiene, se convierte en ventaja. No necesitas correr, no necesitas demostrar, solo necesitas continuar. Porque lo que estás construyendo no es momentáneo, es una base. Y esa base empieza a sostener todo lo demás. Llegado a este punto, algo importante empieza a asentarse dentro de ti. Ya no buscas validación constante. No porque no te importe el reconocimiento, sino porque entiendes que el verdadero valor está en la coherencia interna. En saber que estás haciendo lo correcto incluso cuando nadie aplaude. Esa tranquilidad es una forma profunda de confianza. Empiezas a darte cuenta de que muchas de las cosas que antes te preocupaban,
han perdido fuerza. No porque hayan desaparecido, sino porque ahora ocupan el lugar que les corresponde. Ya no dominan tus decisiones. Ya no dictan tu dirección. Ahora eres tú quien elige. El progreso real no siempre se siente como euforia. A menudo se siente como estabilidad, como una calma firme, como la seguridad de saber que, pase lo que pase, tienes la capacidad de responder. Esa capacidad no nació de la nada. Se construyó con repetición, con disciplina, con constancia. Empiezas a comprender que el éxito no es un destino final, sino una forma de vivir. No se trata de llegar y detenerse, sino de mantener un estándar personal que no depende de comparaciones externas, sino de lo que sabes que eres capaz de dar. En este tramo final del camino, la paciencia se vuelve una virtud clave, no la paciencia pasiva que espera, sino la paciencia activa que sigue trabajando mientras los resultados maduran. Entiendes que lo que vale la pena necesita tiempo y que apresurarlo solo debilita sus cimientos. También se vuelve más clara tu relación con el esfuerzo. Ya no lo ves como un sacrificio constante, sino como una inversión. Cada acción alineada, cada decisión consciente, cada momento de enfoque está construyendo algo más grande que el resultado inmediato. El cansancio sigue apareciendo, pero ahora lo interpretas de otra manera. Sabes cuándo empujar un poco más y cuándo detenerte para recuperar energía. Esa capacidad de autorregulación es una señal de madurez. No estás luchando contra ti mismo, estás trabajando contigo. Empiezas a reconocer que no todo en la vida puede controlarse y eso deja de ser una fuente de ansiedad. Aceptas lo que no depende de ti y te concentras en lo que sí. Esa claridad libera una enorme cantidad de energía que antes se perdía en preocupación innecesaria. Tu enfoque se vuelve más limpio, menos dispersión, menos ruido, más intención. No porque el mundo sea más silencioso, sino porque tú has aprendido a filtrar, a elegir con cuidado dónde colocas tu atención, tu tiempo y tu esfuerzo. Y esa elección consciente empieza a reflejarse en tus resultados. Tal vez no de forma espectacular, pero sí de manera consistente. Más estabilidad, más claridad, más dirección. Y esas tres cosas juntas crean una base muy difícil de romper. A estas alturas entiendes que no todo el mundo va a acompañarte en este proceso. Algunas personas se quedarán atrás. Otras no entenderán tus decisiones, y eso está bien. No todos están llamados a recorrer el mismo camino. Aprendes a respetar eso sin abandonar el tuyo. La soledad ocasional deja de sentirse como un problema y empieza a sentirse como espacio. Espacio para pensar, para ajustar, para crecer. No estás aislado, estás enfocado. Y esa diferencia lo cambia todo. El respeto propio se vuelve más sólido. Ya no depende de estados de ánimo ni de circunstancias externas. Se apoya en hechos, en lo que has hecho, en lo que sigues haciendo, en la persona que estás construyendo día a día. Empiezas a confiar más en el proceso, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Sabes que si continúas, si mantienes el rumbo, las piezas irán encajando, no porque sea mágico, sino porque el trabajo constante suele aclarar el camino. El concepto de legado empieza a tomar forma. No necesariamente como algo grandioso o público, sino como el impacto que dejas en lo que haces y en las personas que te rodean. La forma en que trabajas, la forma en que cumples, la forma en que enfrentas las dificultades. Entiendes que vivir con intención es una elección diaria, no algo que se decide una vez y ya está. Cada día vuelves a elegir, y cada vez que eliges bien, refuerzas el tipo de vida que estás construyendo. No necesitas ser perfecto, necesitas ser consistente. Necesitas seguir adelante incluso cuando el progreso parece lento.
porque lo que hoy se siente pequeño, con el tiempo se vuelve significativo. Al mirar atrás, no ves solo errores o tropiezos, ves aprendizaje, ves crecimiento, ves pruebas de que eres capaz de adaptarte y continuar. Y esa evidencia interna es mucho más poderosa que cualquier motivación externa. La vida no se trata de evitar el esfuerzo, sino de darle sentido, de saber por qué haces lo que haces. Cuando ese por qué es claro, el cómo se vuelve más manejable. Llegas a comprender que el verdadero logro no es acumular resultados, sino convertirte en alguien capaz de sostenerlos, de cuidarlos, de ampliarlos, de usarlos con responsabilidad. Y ese entendimiento cambia tu relación con el futuro. Ya no lo miras con ansiedad extrema ni con expectativas irreales. Lo miras con preparación, con disposición, con la certeza de que, pase lo que pase, tienes recursos internos para responder. Este es el punto donde el crecimiento deja de ser una meta y se convierte en una forma de vivir, donde el esfuerzo deja de sentirse como una lucha constante y empieza a sentirse como parte natural de tu identidad. No porque todo sea fácil, sino porque tú eres más sólido. El camino continúa, siempre continuará, pero ahora caminas con más claridad, más calma y más dirección. No esperando señales externas, sino confiando en el trabajo que estás dispuesto a hacer. Y si hay algo que debes recordar, es esto: no necesitas hacerlo todo hoy, solo necesitas hacer lo correcto hoy, porque cuando eliges avanzar, incluso un paso a la vez, el tiempo deja de ser un enemigo y empieza a ser un aliado. Y eso, sostenido en el tiempo, construye una vida con sentido. Suscríbete si estás dispuesto a exigirte más que el promedio. Comenta disciplina si entendiste el mensaje. Comparte este video con alguien que aún sigue esperando.